comenzando a explorar su independencia. Sin es su madre. En el trasfondo de esta historia se encuentra una realidad inquietante: la facilidad con la que las relaciones familiares pueden ser manipuladas y distorsionadas en nombre del crimen. El aeropuerto de Birmingham, un lugar de tránsito y encuentros fugaces, se convirtió en el escenario de la caída de esta red criminal. Mientras los pasajeros desprevenidos continuaban con sus rutinas de viaje, el personal de aduanas y los investigadores observaban con atención. Fue en este ambiente aparentemente mundano donde Adela, un funcionario de aduanas, cometió un error crucial. Sin darse cuenta, su descuido permitió que un cargamento sospechoso escapara de su control, revelando más de lo que él mismo había anticipado. Este error no solo puso en evidencia las fallas en los procedimientos de seguridad, sino que también desató una cadena de eventos que llevaría a la exposición completa de la operación de tráfico de drogas. Adela, al darse cuenta de la magnitud de su error, se encontró atrapado en un dilema ético y profesional que pondría a prueba su integridad. Mientras tanto, en otro rincón del aeropuerto, un hombre aparentemente tranquilo intentaba cruzar la aduana, llevando consigo una fortuna en drogas. Con una confianza que rayaba en la temeridad, creía que su plan era infalible. Sin embargo, su actitud despreocupada no pasó desapercibida para los agentes de aduanas, quienes, alertados por el comportamiento sospechoso, decidieron actuar. La detención de este individuo fue el catalizador que permitió a las autoridades desenmarañar la compleja red de tráfico que Farzana Causa había establecido. Las investigaciones posteriores revelaron conexiones internacionales que abarcaban continentes, desde México hasta Pakistán, desvelando un sistema meticulosamente organizado que había eludido la detección durante años. En la corte, las evidencias presentadas fueron abrumadoras. La imagen de una madre que utilizaba a sus propios hijos como peones en su juego criminal resultó ser una de las más impactantes. La historia de Farzana Causa y su familia es un testimonio del poder corrosivo de la ambición desmedida y del impacto devastador que el crimen organizado puede tener en las vidas de las personas. A medida que los jueces dictaban sentencia, el caso de Birmingham se convirtió en un recordatorio sombrío de que, debajo de la superficie de la vida cotidiana, pueden existir corrientes oscuras que amenazan con desestabilizar el orden social. En última instancia, la historia de esta familia es un reflejo de cómo las decisiones individuales pueden tejer un tapiz de consecuencias que resuenan mucho más allá de lo inmediato, recordándonos que el verdadero valor de nuestras acciones se mide en el impacto que tienen en el mundo que nos rodea. El equipaje de una escapada normal. Este acto de subterfugio, meticulosamente planificado, era el núcleo de una operación que parecía simple, pero que en realidad era una compleja red de engaños y lealtades familiares. Los miembros más jóvenes del clan, como Safanore, apenas una adolescente, se encontraron atrapados en este mundo de ilusiones. Mientras otros de su edad exploraban oportunidades educativas o laborales, ella se adentraba más en el oscuro mundo del contrabando. Su madre, Causa, no solo lideraba la operación, sino que también inculcaba en sus hijos un sentido distorsionado de lealtad y obligación, donde el deber familiar se entrelazaba peligrosamente con actividades ilícitas. Sarah Hussein, la nuera, a sus 27 años, se enfrentó a una elección similar. En lugar de ser protegida de los aspectos más oscuros de la familia, fue arrastrada a la conspiración. Su inclusión no solo amplió el alcance de la operación, sino que también subrayó el impacto devastador que Causa tenía sobre aquellos que la rodeaban. La familia ya no era simplemente una unidad, sino un engranaje más de una maquinaria criminal. Fuera del círculo familiar directo, Khaled Abdul Khalwi, con 36 años, se unió a este entramado. Su participación no fue producto de la casualidad, sino de una confianza construida a lo largo de años de amistad con la familia. Su implicación reflejaba cómo la red de Causa lograba atraer a individuos de confianza, tejiendo una red que se extendía más allá de los lazos sanguíneos. El verdadero ingenio del plan radicaba en su aparente normalidad. Los viajes simulados a destinos europeos cercanos, como Dublín y Ámsterdam, eran la fachada perfecta.
Sin equipaje facturado, los miembros de la conspiración se mezclaban con turistas genuinos, mientras sus verdaderas intenciones permanecían ocultas. La sincronización de sus vuelos con la llegada del vuelo desde Cancún era un ballet logístico que demandaba precisión milimétrica. En el caos organizado del área de recogida de equipajes, la frontera entre lo legal y lo ilegal se difuminaba. Las maletas cargadas de cocaína, enviadas desde México por un cómplice corrupto, eran tomadas con la misma naturalidad que si se tratara de pertenencias personales. Este acto, simple en apariencia, era en realidad el clímax de un plan meticulosamente orquestado. Causa, en su rol de matriarca y líder, había logrado unificar la apariencia de una vida familiar ordinaria con la fría estrategia de una traficante internacional. Para sus hijos y colaboradores, la lealtad hacia ella significaba sacrificar su futuro y su libertad. Sin embargo, para Causa esto significaba extender su influencia y poder, convirtiendo cada acto cotidiano en una parte esencial de un elaborado rompecabezas criminal. La historia de esta familia es un recordatorio sombrío de cómo las decisiones individuales pueden ser moldeadas por las dinámicas de poder y lealtad. En un mundo donde el amor familiar se entrelaza con la criminalidad, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se vuelve peligrosamente borrosa, dejando a su paso un legado de destrucción y traición. En el bullicioso entorno de un aeropuerto internacional, donde rostros de diversas partes del mundo se entremezclan en un vaivén constante, un grupo de individuos se movía con la precisión de un reloj suizo. Eran pasajeros comunes, o eso parecía a simple vista. Sin embargo, tras esa apariencia mundana se escondía un intrincado y audaz plan de tráfico de drogas que había sido perfeccionado a lo largo de varios meses. La brillantez de su método residía en su simplicidad. No había necesidad de compartimentos ocultos ni maletas con fondos falsos. Todo estaba a la vista, y eso era lo que lo hacía tan efectivo. A lo largo de al menos 5 operaciones de contrabando llevadas a cabo entre agosto y noviembre de 2024, la familia de Farsana Causa empleó esta estrategia con una precisión casi matemática. El riesgo radicaba en el momento de la interceptación, un juego de nervios y apariencias. La clave para evitar el escrutinio de las aduanas era comportarse como cualquier otro pasajero que regresa a casa. Vestidos de manera casual, con una calma estudiada, los correos confiaban en pasar desapercibidos. Su capacidad para mantener la compostura era fundamental, ya que todo el plan dependía de parecer normales. El 11 de noviembre, agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen, NSA, y equipos de seguridad del aeropuerto estaban en alerta máxima tras semanas de minuciosa investigación. Habían identificado un patrón de viaje sospechoso y, esta vez, cada movimiento del grupo estaba bajo vigilancia intensa. Cuando el vuelo de larga distancia desde Cancún, México, aterrizó, los miembros del grupo de Farsana se mezclaron con la multitud en el área de recogida de equipaje. Las cámaras de CCTV más tarde mostrarían cómo se posicionaron con calma cerca del Carrusel de México, esperando las maletas que, en teoría, no deberían pertenecerles. En total, 6 maletas cargadas con cocaína de alta pureza habían sido plantadas en el vuelo por su contacto en el extranjero. La tarea del grupo era sencilla: levantar las maletas, sacarlas del aeropuerto y volver a mezclarse con el flujo de pasajeros. Pero esta vez, cada uno de sus movimientos de prueba necesaria para confirmar la conspiración y pasar a la acción. Las imágenes de CCTV capturaron al grupo mientras empujaban pesadas maletas a través de las puertas de la terminal y hacia la explanada, mezclándose con otros pasajeros que se dirigían hacia los vehículos de recogida. Mientras empujaban los carritos y arrastraban las bolsas por la acera, su plan parecía estar funcionando hasta que los oficiales intervinieron. En el aparcamiento del aeropuerto, justo cuando el grupo comenzaba a cargar el equipaje en los coches que los esperaban, los equipos de la Agencia Nacional contra el Crimen se movieron rápidamente. En cuestión de momentos, 6 sospechosos fueron rodeados y arrestados, y las 6 maletas fueron confiscadas antes de que pudieran abandonar los terrenos del aeropuerto. Dentro de las maletas, los investigadores encontraron la asombrosa cantidad de 180 kilogramos de cocaína,
comprimida en bloques y envuelta cuidadosamente para su distribución. El valor de este cargamento era impactante. Los expertos calcularon su valor al por mayor, revelando una red de operaciones que no solo desafiaba a las autoridades, sino que también ponía en juego vidas y comunidades. Este desenlace subraya la eterna lucha entre la ley y aquellos que buscan burlar el sistema, recordándonos que en el juego de sombras del tráfico internacional, la vigilancia constante es la única defensa. Un entramado criminal de proporciones inimaginables. En el domicilio de Hussein, los agentes de la ley descubrieron un alijo que incluía no solo drogas, sino también armas de fuego y grandes sumas de dinero en efectivo. Este hallazgo confirmó las sospechas iniciales de que Hussein no era un simple transportista, sino una pieza clave en una red de tráfico mucho más amplia y compleja. El descubrimiento en Birmingham fue apenas el inicio de una investigación que se extendió por meses, desentrañando una red de conexiones que abarcaba no solo el Reino Unido, sino también otros países. Cada nuevo dato que se revelaba añadía una capa más a la intrincada operación que Hussein y sus cómplices habían tejido con precisión y audacia. Ido el flujo constante de narcóticos y armas a través de fronteras. La operación policial se extendió a diversos puntos del país y cada redada proporcionaba más evidencia de la magnitud del negocio ilícito. Documentos incautados revelaron transacciones financieras que cruzaban continentes, mientras que las comunicaciones interceptadas entre los miembros de la red ofrecían un vistazo a la jerarquía y la logística de sus operaciones. La complejidad del esquema era tal que incluso los investigadores más experimentados quedaron sorprendidos por la sofisticación y el alcance del mismo. A medida que la investigación progresaba, se hizo evidente que la red no solo traficaba con drogas, sino que también estaba involucrada en el tráfico de armas y el blanqueo de dinero. Este descubrimiento obligó a las autoridades a coordinarse con agencias internacionales para enfrentar la amenaza de manera efectiva. La cooperación entre países se volvió esencial para detener el flujo de contrabando y lograr arrestos significativos. El caso de Marjid Hussein es un testimonio de cómo un error aparentemente trivial puede desencadenar una serie de eventos que desmantelan operaciones criminales de gran escala. La detención de Hussein en el aeropuerto de Birmingham no solo llevó a la captura de un traficante, sino que también expuso las vulnerabilidades de un sistema que, aunque vasto y complicado, no es infalible. Esta historia subraya la importancia de la vigilancia constante y el trabajo minucioso de las fuerzas del orden para salvaguardar la seguridad pública. Al final, el desmantelamiento de la red de Hussein y la recuperación de grandes cantidades de drogas y armas representaron una victoria significativa en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, también sirve como un recordatorio de que el ingenio y la determinación de aquellos que operan al margen de la ley siempre buscarán nuevas rutas y métodos para evadir la justicia. En un mundo donde las sombras pueden esconder vastos imperios ilícitos, cada pequeña luz arrojada sobre la oscuridad es un paso hacia un futuro más seguro. En el corazón de Birmingham, lejos de las miradas curiosas, se desarrollaba un oscuro capítulo de la historia criminal de la ciudad. Majid Hussein no era un simple mensajero en el vasto entramado del narcotráfico. Era una figura prominente, un hombre con acceso a cantidades significativas de narcóticos y un arsenal de armas de fuego. Un hombre que tejía una red de adicción y violencia, cuyas consecuencias resonaban en cada esquina de su comunidad. Durante una operación de búsqueda meticulosa, los oficiales se dirigieron directamente al dormitorio de Hussein, donde hicieron descubrimientos que helaron la sangre. Debajo de su cama, cuidadosamente escondida, se encontraba una maleta que contenía 1 kilo de heroína y 4 kilos de cocaína. La magnitud del hallazgo era abrumadora, con un valor estimado en las calles de alrededor de 250,000 libras. Este descubrimiento no solo confirmó las sospechas de que el envoltorio encontrado en el aeropuerto era solo una pequeña parte de su suministro, sino que también reveló que Hussein estaba profundamente involucrado en la distribución regular de estas sustancias. Sin embargo, los narcóticos eran solo una parte del panorama. En la misma propiedad, la policía descubrió un arsenal que subrayaba el peligro que Hussein representaba.
Entre los hallazgos se encontraba una pistola semiautomática, plenamente capaz de causar estragos, junto con 27 balas de munición real. Los oficiales también encontraron una pistola de aturdimiento ingeniosamente disfrazada como un teléfono móvil, un dispositivo diseñado para incapacitar sin llamar la atención de inmediato. Se incautó también una pistola de aire comprimido, añadiendo al conjunto de armas que resaltaban la disposición de Hussein para imponer o proteger sus actividades criminales con violencia si era necesario. Quizás lo más revelador de todo fue el descubrimiento de 300,000 libras en efectivo escondidas en la casa. Los fajos de billetes apuntaban a ganancias ilegales extensas y a una próspera empresa de drogas que había estado operando mucho antes de su arresto en el aeropuerto. Para los investigadores, el dinero simbolizaba los beneficios que Hussein había estado cosechando, mientras su comunidad sufría las consecuencias de la adicción y la violencia. La redada no dejó lugar a dudas. Majid Hussein no era un pasajero desafortunado, atrapado con un envoltorio mal colocado, sino un traficante bien armado y bien financiado. Cuando el caso contra Majid Hussein llegó ante el Tribunal de la Corona de Birmingham en agosto de 2016, la escala de su criminalidad fue expuesta en su totalidad. Los fiscales guiaron al jurado a través de todas las pruebas que los investigadores habían recopilado, pruebas que ya hemos cubierto anteriormente, lo que convenció al tribunal de que Hussein no era simplemente un pasajero descuidado, sino un traficante peligroso y de alto nivel. Hussein optó por declararse culpable en el primer día de su juicio. Los cargos incluían posesión de un arma de fuego prohibida, posesión de un arma de fuego disfrazada, posesión de municiones, posesión de drogas de clase A con la intención de suministrar y posesión de bienes criminales. Al admitir los delitos, evitó un juicio contencioso, pero las pruebas ya eran abrumadoras. Durante la sentencia, el juez Patrick Thomas QC ofreció una evaluación contundente. Describió la mezcla de armas y drogas como una combinación tóxica, un cóctel letal que había sumido a la comunidad en un ciclo de destrucción. La historia de Majid Hussein es un recordatorio sombrío de cómo un solo individuo puede influir en el tejido social y cómo las decisiones de unos pocos pueden tener repercusiones devastadoras para muchos. En el trasfondo de este drama humano se despliega una narrativa sobre las elecciones, las consecuencias y el inquebrantable esfuerzo por la justicia. La compleja red de comunicaciones y transacciones que había mantenido durante meses, los registros telefónicos y los mensajes de texto revelaron una cadena de contactos con individuos conocidos por su implicación en el tráfico de drogas a nivel internacional. Los investigadores, con meticulosa precisión, desentrañaron cada conexión, cada conversación, revelando un entramado que se extendía más allá de las fronteras británicas. La detención de Rashid fue un golpe significativo a una red de narcotráfico que operaba con una audacia y sofisticación alarmantes. Sin embargo, lo que realmente preocupaba a las autoridades era la pureza de la heroína incautada. Con concentraciones tan altas, el riesgo de sobredosis en las calles era inmenso, amenazando con aumentar el número de víctimas en una crisis de opioides ya crítica. Mientras Rashid se enfrentaba a un juicio, los investigadores intensificaron sus esfuerzos para desmantelar la organización detrás de él. A través de operaciones encubiertas y vigilancia continua, buscaron identificar a los cabecillas y descifrar las rutas por las que los narcóticos fluían hacia el Reino Unido. Este era un juego de ajedrez en el que cada movimiento debía ser calculado con precisión, cada decisión podía significar la diferencia entre el éxito y otro cargamento letal alcanzando su destino. En el tribunal, el caso contra Rashid se fue construyendo con firmeza. Las pruebas eran abrumadoras, desde el análisis forense hasta los registros de comunicación. Cada pieza encajaba en el rompecabezas de su culpabilidad. Finalmente, en un juicio que capturó la atención nacional, Rashid fue condenado a una larga pena de prisión, poniendo fin a su capítulo en esta saga de tráfico de drogas. El impacto de estas operaciones va más allá de las condenas individuales. Cada arresto, cada incautación, es un recordatorio tangible del alcance y la persistencia del crimen organizado.
En esta lucha sin fin, las fuerzas del orden enfrentan desafíos que evolucionan constantemente, desde las rutas de tráfico hasta los métodos de ocultación. Sin embargo, la determinación de desmantelar estas redes no flaquea, impulsada por la convicción de que cada paso hacia adelante es un paso hacia un futuro más seguro. El relato de Majid Hussein y Mohamed Uzair Rashid es una advertencia sombría de los peligros que acechan en las sombras del comercio ilícito. Es un testimonio de la persistencia de quienes buscan lucrarse a expensas del bienestar de otros, pero también es un homenaje al incansable esfuerzo de aquellos que, con valentía y resolución, se levantan para proteger a la sociedad de estas amenazas insidiosas. En el corazón de esta batalla, la búsqueda de justicia se convierte en un faro, iluminando el camino hacia un mundo donde la paz y la seguridad prevalezcan sobre la avaricia y la corrupción. En el silencio de una habitación, un teléfono móvil guardaba secretos que desvelarían una red de intriga y crimen. Entre contactos ordinarios y aplicaciones triviales se encontraban mensajes de WhatsApp que narraban el viaje clandestino de Rashid. Estos mensajes, intercambiados con un contacto al que simplemente llamaba hermano, revelaban una conexión con un operador radicado en Pakistán. Hermano no solo monitoreaba cada movimiento de Rashid, sino que también le ofrecía orientación en cada etapa de su travesía. Uno de estos mensajes destacaba por su contenido inquietante. Mientras Rashid se acercaba a los controles de seguridad del aeropuerto, inundado de nervios ante la posibilidad de ser detenido, Hermano le brindaba palabras de consuelo. Permanece libre de tensión. Dios será generoso. Estas palabras pretendían calmarlo, alentándolo a pasar desapercibido entre las filas de seguridad. Sin embargo, en retrospectiva, estas frases fueron una evidencia escalofriante de cómo Rashid era manejado en tiempo real, casi como una marioneta dirigida desde la distancia. Para la Agencia Nacional contra el Crimen, las pruebas obtenidas del teléfono fueron fundamentales. No solo revelaron la complicidad de Rashid, sino también la magnitud de una estructura de suministro profesional. Este no era el acto aislado de un hombre solitario que traficaba drogas para su propio beneficio. Formaba parte de una red cuidadosamente organizada que reclutaba mensajeros, financiaba vuelos y coordinaba movimientos a través de fronteras internacionales. Rashid era apenas un eslabón en esa cadena, pero su arresto expuso vulnerabilidad. En mayo de 2022, Rashid compareció ante el Tribunal de la Corona de Birmingham para enfrentar el juicio. Se declaró culpable de la importación de drogas de clase A, reconociendo que había intentado introducir heroína en el Reino Unido de manera consciente. Aunque la policía le ahorró un juicio, la sentencia reflejó la gravedad del delito, 9 años de prisión. El caso de Mohamed Uzair Rashid subrayó un tema recurrente ya evidente en otras incautaciones en el aeropuerto de Birmingham. Su historia se sumó a la larga lista de ejemplos utilizados por la agencia para recordar a otros que la atracción del dinero fácil siempre es superada por la certeza de la captura y el castigo eventual. Mientras tanto, el caso de la familia Couser y su asociado llegó a su clímax en el Tribunal de la Corona de Birmingham a finales de 2024. La magnitud de sus crímenes solo fue igualada por la severidad de las sentencias impuestas. En el centro de todo se encontraba Farzana Couser, identificada como la cabecilla, quien fue condenada a 13 años y 4 meses de prisión. Sus hijos recibieron también penas significativas. Junaid Shafak, de 33 años, fue sentenciado a 10 años y 9 meses. Muhammad Amir Shafak, de 28 años, recibió 8 años y 9 meses. Umayyam Muhammad, de 22 años, fue condenado a 8 años y 1 mes. El más joven, Hamza Shafak, que tenía apenas 17 años en el momento de las operaciones de contrabando, fue tratado por separado debido a su edad. La historia de la familia Couser y de Rashid revela un entramado de decisiones impulsadas por la codicia y la desesperación, en un mundo donde las promesas de riqueza rápida se desvanecen ante la inexorable justicia. En la vasta red de tráfico y crimen, la caída de estos individuos resalta la fragilidad de la ilusión de impunidad, recordando que, en última instancia,
El destino de cada actor es ser juzgado por sus acciones. Había cumplido 18 años y, según el Servicio de Procesamiento de la Corona, su sentencia estaba programada para octubre de 2025, lo que significa que el tribunal aún no había emitido una decisión final al momento del informe. Safar Noor, de 19 años en ese entonces, fue condenada a 7 años y 2 meses de prisión por su participación en la conspiración. La hija de la familia, Losera Hussein, de 27 años, recibió una sentencia de 2 años, suspendida por 2 años. El único miembro no familiar, Khaled Abdul Qawi, de 36 años, fue sentenciado a 10 años y 9 meses de prisión. Este complejo entramado judicial nos invita a reflexionar sobre las decisiones tomadas por el sistema legal y sus implicaciones en la vida de los involucrados. Cada sentencia refleja la gravedad de los actos y el papel desempeñado por cada individuo, revelando un entramado de decisiones que no solo afectan a los acusados, sino también a sus familias y comunidades. En el vasto teatro de la justicia, cada veredicto es una pieza del rompecabezas de la moralidad y la ley, desafiando nuestra comprensión de la equidad y la justicia.